Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Seguimos con este culto, porque escuchar la palabra también es parte de la adoración. Escucharla y vivirla. Escucharla no por conocerla y hasta ahí. Escucharla con la intención genuina de dejarnos moldear, transformar por el Señor, por cada día parecernos más a Cristo. Por lo tanto, seguimos con la alabanza, con la adoración. Hemos cantado, eso es alabar a Dios. Hemos ofrendado, eso también es alabar a Dios. Nos hemos informado incluso del día a día de nuestra iglesia, y en todo esto también alabamos a Dios. Abrimos, gracias a Dios, la iglesia pues durante toda la semana, y esto también forma parte de la vida de la iglesia y es parte de ser iglesia. Y hoy pues vamos a seguir con estas parábolas del reino, parábolas que contó Cristo Jesús, estas pequeñas narraciones de algo cotidiano, pero que nos enseñan realidades espirituales. El método, uno de los favoritos del Señor para enseñarnos y para hacer llegar este mensaje: el reino de los cielos ha llegado. Ya está aquí, es una realidad y por lo tanto tú puedes formar parte de este reino. Pues vamos a empezar este tiempo lógicamente poniéndolo en las manos de Dios. Vamos a tener una oración. Padre Santo, gracias porque podemos hoy pues seguir adorándote y tenemos el privilegio y la bendición de poder hacerlo pues con total libertad. Padre, no estamos ocultos, sino que nuestras luces están encendidas y el fondo de la iglesia es transparente, porque por tu gracia y misericordia pues podemos presentarnos al mundo y darte a conocer. Pero no todos nuestros hermanos tienen esta bendición y muchos tienen que hacerlo en lo secreto, en lo oscuro, en cuevas, en casas, en la clandestinidad, Señor. Y a nuestros hermanos también los tenemos en nuestro corazón y pedimos por tu iglesia que está siendo perseguida. Gracias, Señor, porque a pesar de la persecución que existe hacia el Evangelio de Dios sigue siendo poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Y yo y los que estamos aquí somos prueba de esto. Y como somos tuyos, Señor, queremos escuchar tu palabra y queremos vivirla. Así que habla a nuestros corazones, porque estamos atentos a tu voz. En tu santo nombre. Amén. Yo creo que todos hemos experimentado uno de estos pasos de hacernos mayores, del camino hacia la vida adulta, y es quedarnos solos en casa. Cuando nos quedamos solos en casa, pues aprendemos a administrar, incluso después, más adelante, empezar a vivir solo. Y resulta que hay mucho que hacer en casa y que no es todo que se hace rápido, sino que hay que dedicarle tiempo y hay mucho que administrar. Y es que hoy la parábola que vamos a estudiar en Lucas 20 nos habla sobre unos administradores. Pues así como la persona, el joven, el hijo, se queda en casa y tiene que administrar la propiedad de sus padres, pues vamos a ver que aquí había unos labradores que administraban una finca. Y vamos a ver si eran buenos o malos administradores. También recordemos, la tensión crecía en Palestina. Crecía ahí donde el Señor estaba. Hemos estado domingo tras domingo recordando que los líderes religiosos rechazaban absolutamente las enseñanzas de Cristo Jesús. Y rechazaban, por supuesto, también a Cristo Jesús mismo. Ellos lo veían como un problema para su sistema religioso, como un problema y no como el Mesías, aquel que había sido pues prometido por Dios mismo. De manera que, visto que al quien declaraban problema, crecía en popularidad, crecía en seguidores, era respetado y escuchado, pues decidieron deshacerse
de él. El domingo pasado incluso vimos como uno de estos líderes religiosos, un doctor de la ley, pues le hacía preguntas, pero preguntas tendiéndole una trampa. De manera que realmente ahí había un roce. Realmente los líderes religiosos estaban totalmente opuestos a Cristo Jesús. Aunque la Biblia sí nos narra de unos cuantos que escucharon a Jesús y lograron reconocer que este mensaje del reino de Dios que había llegado venía de Dios mismo. Pero esta era la enorme minoría, la excepción y no la regla. Y es en ese contexto en el que Jesús vuelve a contar una parábola. En Lucas 20, vamos a estar en Lucas 20 del 9 al 19. Y dice así Lucas 20, 9 al 19. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, Jesús hablando. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. En su momento envió a sus siervos, a los labradores, para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le mandaron de vuelta con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo y también le golpearon, le insultaron y regresó con las manos vacías. El dueño envió a un tercer siervo, pero los labradores también le maltrataron y le echaron de ahí. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué más puedo hacer? Enviaré a mi amado hijo. Quizás cuando lo vean, le respetarán. Pero los labradores, al verle, discutían entre sí y decían: este es el heredero. Venid, matémosle y así la heredad será nuestra. Así que le sacaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará pues el dueño de la viña con los labradores? Irá, los destruirá y dará la viña a otros. Cuando las gentes del pueblo oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Mas Jesús, mirándolos, les hizo esta pregunta: ¿qué pues es lo que dice la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. Todo el que caiga sobre aquella piedra se hará pedazos, y si ella cae sobre alguien, lo aplastará. Puede parecer que el final y la parábola no tienen mucho que ver. Llegaremos ahí. Pero antes, pues la parábola en sí narra algo pues que lastimosamente no era muy ajeno a la realidad de esa zona en ese entonces. Normalmente el dueño de la finca pues la ponía a producir. No tenían el campo ahí perdiendo, no, se ponían a plantar y entonces cosechaban este fruto. En este caso era una viña. Ahí se plantaban vides, ahí se plantaban uvas. Entonces lo que el dueño de la viña hizo es cosechar y dejar labradores para que la cuidaran y entonces le dieran el fruto ya recogido. En otras palabras, tenía administradores de esta finca. Pues así como el adolescente tiene que aprender a administrar la casa de sus padres, estos también ya deberían saber administrarla y se dedican a administrar el hogar. Y es interesante que cuando llega la fecha de obtener el resultado de la siembra, de obtener el fruto, la uva, para hacer el vino y todo este producto de la vid, pues entonces los labradores se niegan. Se habían apropiado de la finca. De manera que cuando manda a uno de sus siervos, lo golpean y lo mandan de regreso con las manos vacías. Vuelve a mandar a otro siervo, lo golpean y lo llevan de regreso con las manos vacías. Y hasta un tercer siervo lo golpean y lo regresan con las manos vacías.
Puede parecer que esto no tiene nada que ver con el día a día, pero recordemos, a Jesús lo escuchaban los líderes religiosos y estos estaban aquí y estaban escuchándole. Y Jesús entonces les estaba dando a conocer su situación. Ellos eran administradores de la propiedad de Dios. Ellos no eran dueños, eran administradores. Ellos eran los encargados de llevar al pueblo a una adoración genuina ante el único y verdadero Dios. Pero esto había dejado de ser su prioridad. Los labradores tenían que cuidar, administrar la viña y entonces entregar el fruto a su dueño. Igualmente los líderes religiosos y el pueblo de Israel al completo eran los encargados de llevar a las naciones ante Dios. Pero habían fallado con este objetivo. Eran un fracaso absoluto. Y en vez de ser el canal por el cual muchos se acercaban al Creador Todopoderoso, habían sido tropiezo para las naciones. En otras palabras, el Señor está confrontando a estos líderes religiosos que rechazaban sus enseñanzas y que rechazaban a Cristo Jesús en persona. Él, de una manera quizás un poco más suave, ya que era una parábola, les estaba pidiendo cuentas, les estaba desvelando la realidad. Ellos eran estos labradores malvados, como muchas de nuestras Biblias lo titulan. Malvados, absolutamente malvados. Se habían apropiado de lo que no era suyo, de lo que nunca les perteneció. Y cuando se acercaba uno que venía en nombre del dueño, le golpeaban y lo desechaban. De igual manera como Israel hizo con tantos de sus profetas. Pero trayéndolo quizás un poco a nuestra realidad, este es un llamado de atención a nosotros también. Nosotros hoy en día como iglesia también tenemos el llamado que en su momento estos líderes judíos tenían. Somos administradores. No somos dueños de la obra de Dios. Somos simples siervos, recordando el significado genuino de la palabra siervo, esclavo. No somos dueños. Cuidado, hermanos, cuidado. Es muy fácil ver esto y decir, ¿cómo eran? Mira, cuidado, ¿cómo somos nosotros? Estas preguntas son importantes que nos las hagamos y que las respondamos con sinceridad. ¿Estamos siendo buenos administradores de Dios? Estamos llevando al pueblo, a Orihuela, a España, al mundo entero. La estamos llevando ante el único y verdadero Dios, porque Él fue muy claro y a su iglesia le dio una orden muy clara de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No hay iglesia si no se cumple con lo que el Señor dice. No hay iglesia si nos creemos dueños de la salvación de Dios para las naciones. No hay iglesia si nosotros no llevamos a la gente ante Cristo Jesús. No hay iglesia si no nos gozamos en el ministerio que Él nos ha dado. Si hacemos todo eso, si nos creemos dueños de su obra, si no nos gozamos en el ministerio, si no cumplimos con la misión, somos labradores malvados. Y aquí es cuando esta parábola entonces debemos verla como un llamado de atención a cada uno de nosotros. Habiendo mandado a su tercer siervo, el dueño de la finca mandó a su hijo propio. Y es interesante cómo lo menciona. Enviaré a mi amado hijo. Quizás lo respetarán.
Pero lo que ocurrió es que cuando los labradores que se habían adueñado de lo que no era suyo, vieron al heredero, vieron al hijo del dueño, dijeron: esta es la nuestra. Aprovecharemos. Si matamos al heredero, la finca será nuestra. Esto de alguna manera era profético. El Hijo amado, Dios en persona, había llegado, estaba ahí, estaba contando la parábola. Jesús, como Dios todopoderoso, había llegado a su finca, a su propiedad. Y la Biblia nos deja muy claro cómo fue rechazado. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El heredero estaba en su propiedad, en su casa. Y entonces, ¿qué hicieron estos? Lo mataron. Lo mataron. Y esto es lo que Cristo Jesús vivió. Fue asesinado por los propios líderes religiosos. Lo que ellos no podían haber previsto es que mediante esto Él iba a añadir más a su propiedad. Y todas las naciones, pues hoy vemos esa cruz no como un símbolo de derrota, sino de victoria, pues en Cristo Jesús hay salvación de los pecados. Él tomó nuestro lugar como pecadores. Cuidado, hermanos, no nos engañemos. Él no fue derrotado. Y así como muchos lo rechazaban, hoy en día tenemos también una decisión que tomar. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Pero Él dijo muy claro: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. No sé si te gusta mucho la arqueología o la historia del arte, pero es interesante ver todas estas megaestructuras de la antigüedad, de miles de años, y cómo todas ellas son obras de ingeniería maravillosas, que han durado años y años. ¿Por qué? Porque las piedras importantes eran seleccionadas específicamente para ese cometido. No era una piedra cualquiera que cogías y la ponías como piedra de ángulo. ¿Por qué? Pues porque toda la edificación necesitaba de esa piedra. Si esa piedra fallaba, no importa si los cimientos eran buenos, no importa si por dentro estaba lleno de lujo, si esa piedra fallaba, todo el edificio se iba abajo. Aún hoy en día están de pie estas grandes estructuras. Y todos habían desechado, los líderes religiosos habían desechado a Jesús. Pero la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal, la más importante, la que hace que el edificio esté en pie. Y hoy tenemos esa misma opción. ¿Lo rechazamos o lo aceptamos? Pero ojo, viene con un aviso: todo el que caiga sobre aquella piedra, la piedra angular, se hará pedazos. Y si ella cae sobre alguien, lo aplastará. Y es que Dios deja muy claro: fuera de Él no hay salvación. Si no es en Él, solo hay muerte. Si no es en Él, no hay perdón de los pecados. Solo es Él el camino, la verdad y la vida. Solo Él puede dar la salvación que tanto necesitamos. Solo Él es el dueño y Señor absoluto de la iglesia. Él y nadie más. Nosotros somos administradores. Tú y yo somos administradores. Él es el dueño. Él es la piedra principal.
Sin Él todo esto se cae, se viene abajo, no dura, ni siquiera puede ser levantado. Este es el Evangelio, que necesitamos urgentemente de Dios. Le necesitamos. Sin Él no hay vida. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. Y yo te pregunto, ¿tu casa, tu vida, tiene la piedra angular? Porque si no, se va a destruir. El Señor Cristo Jesús es la salvación. Y Él estaba confrontando a los líderes religiosos porque ellos estaban rechazando y siendo de tropiezo para todos aquellos que llegaban ante la salvación que es Él. Cuidado, cuidado si como iglesia estamos siendo de tropiezo para los demás. Si no estamos dando a conocer a Cristo Jesús, si en vez de ser administradores nos creemos dueños, cuidado, cuidado, porque todo el que caiga sobre aquella piedra se hará pedazos. Y si ella cae sobre alguien, lo aplastará. El Señor nos demandará. Nos va a pedir cuentas como administradores. Cuidado. Pero gracias a Dios también que por su gracia y misericordia tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos vida y estamos en Él. Porque así como esta parábola es un llamado de atención para los líderes religiosos, también es un reto y es una pregunta. ¿Y tú? ¿También rechazarás a Cristo Jesús o le aceptarás? No sé si conoces ya el Evangelio. Ya lo hemos comentado. Tú y yo somos pecadores y como pecadores merecemos muerte. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo Jesús es la solución y la muerte que yo tenía que morir, Él la murió en mi lugar. De manera que al tercer día resucitó y hoy yo también, aunque no lo merezco, tengo vida en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú también le rechazarás o le aceptarás? Hoy es el día para venir ante nuestro Dios, ante nuestro Señor y Salvador, el único que salva. Y si ya estás en Cristo Jesús, recuerda, Él te ha dejado como administrador de su obra. Seamos pues buenos administradores. Padre Santo, gracias Señor porque necesitamos este llamado de atención. Necesitamos pensar en cómo estamos administrando tu obra y, Padre, ver si estamos siendo malos administradores, si nos estamos creyendo los dueños de tu obra, los señores de tu propiedad, si estamos rechazando a tu Hijo amado. Padre, queremos ser buenos administradores como iglesia y como individuos. Queremos cumplir con la labor que nos has dejado que hagamos. Queremos darte frutos, Señor. Y si hay alguno en cuyo hogar, en cuya casa, en cuya vida no está la piedra angular que es Cristo Jesús, no ha tenido el perdón de los pecados, que Cristo Jesús no es su Señor y Salvador, Padre, toca su corazón, que Él te pueda conocer. Si toda tu vida has rechazado a Cristo Jesús, hoy es un buen día para aceptarlo. Él te está esperando y Él te quiere salvar. No tardes más en venir ante tu Creador. Gracias, Señor, porque un día nosotros también pudimos aceptarte. Y Señor, gracias, porque hoy podemos decir que somos salvos y tenemos vida en Cristo Jesús. En tu santo nombre, en el nombre del que es poderoso para salvar,
en el nombre del que es lo más importante, lo esencial, aquel sin el cual no hay iglesia, en el nombre en el cual todos podemos ser salvos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.